Navarro. Él es el académico experto precisamente en reforestación. ¿Cómo ves estas imágenes? Primeramente, aplaudo el trabajo que hizo Priscila. O sea, yo desde hace mucho he dicho que todo está público desde el cielo con Google. O sea, ya no hay nada que se pueda ocultar. Eh, yo, Nosotros en el Colegio de Sonora hemos trabajado mucho con esa herramienta, Google Earth, Google Maps, y obviamente hemos buscado la validación científica de esto. Es decir, para que no parezca un poquito así como ciencia popular, y efectivamente hay muchos artículos científicos que utilizan la herramienta de Google para precisamente estudiar este tipo de temas, ¿no? Entonces, yo coincido, Hermosillo tiene pocos árboles. Nosotros en los estudios que hemos hecho en forma general, la cobertura a escala de manzana urbana en la ciudad del 12%. Yo lo he dicho, 38% de las manzanas, de todas las manzanas de Hermosillo, tienen una vegetación igual o menor al 10%, es decir, 90% es superficie impermeable, es concreto, asfalto, banqueta, techo u otra cosa. Entonces, no es algo para sorprenderse. El reglamento de construcción y las formas en las que se diseñan los desarrollos urbanos, por ejemplo, perdón, los desarrollos residenciales, te dan esos números. O sea, tú sacas las cuentas cuando ves las reglas y las aplicas y te dan esos números. Es decir, primeramente, no le estamos dejando espacio a los árboles y los árboles necesitan espacio. Espacio arriba y espacio abajo también. O sea, el tamaño de un árbol va a estar en función también del suelo que le permitamos, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos también los parques. Nosotros tomamos una muestra de 112 parques y encontramos que efectivamente la cobertura vegetal anda por el orden promedio de 27%, ¿no? O sea, el parque con más cobertura vegetal es el Parque Madero, pero hay incluso parques que tienen cero cobertura vegetal, que no tienen absolutamente un árbol. Entonces, investigamos mucho acerca de, bueno, cuánta cobertura vegetal debería tener un parque idealmente. Y después de hacer mucha revisión de literatura, bueno, encontramos por ahí que 50, 60%, es decir, tampoco un parque totalmente cubierto de vegetación es atractivo socialmente hablando, ¿no? Entonces, los parques son una parte muy importante de lo que nosotros los académicos le llamamos el bosque urbano, es decir, toda la vegetación de la ciudad. ¿Por qué? Porque es donde se desarrolla, digamos, una función social, donde se puede promover la salud mental, la actividad física. Entonces, es, digamos, una parte importante y coyuntural. Y en ese sentido, en Hermosillo, los parques adolecen, una, de que están mal distribuidos, es decir, le quedan a deber a lo que es la justicia ambiental. ¿Qué dice la justicia ambiental? Que lugares con niveles de ingreso más bajos tienen menos acceso a las amenidades ambientales. Es decir, eso ya está estudiado y cualquier persona lo puede constatar, ¿no? Primeramente. La otra, nosotros analizamos también los parques dependiendo de los anillos de crecimiento de la ciudad. Y sí, los parques, por ejemplo, que se construyeron del 2010 para acá, son más pequeños y tienen menos cobertura vegetal. O sea, entonces, sí realmente esta preocupación del Colegio de Sonora que nosotros empezamos el 2014 surgió porque identificamos una brecha de información, vimos que no había más que uno o dos estudios relacionados con la vegetación urbana de Hermosillo. Y la otra es porque nosotros pensamos que es un problema de interés público y es un problema que se debe atacar con una política pública. Es decir, una política pública que, que haga, que revierta lo que está sucediendo. Es decir, que haga que tengamos parques con más cobertura vegetal, más resilientes, es decir, que aguanten los embates de sequías, enfermedades, cambio climático. Entonces, sí hay algo que hacer ahí. Priscila, ¿vas a Fíjate, comentar? Luis Alberto, nada más para hacer un comentario. El año pasado yo hice una solicitud de acceso a la información pública al Ayuntamiento de Hermosillo. Se le cuestionó al área de servicios públicos municipales cuántos árboles se habían sembrado en Hermosillo durante los años 2016 y 2017 y qué tipo de árboles eran.
Ellos señalan que en 2016 se sembraron 15,250 árboles en Hermosillo y que en el año 2017 fueron 25,787, arrojando un total de 41,000 árboles sembrados. Comentan también que las especies que se plantaron fueron mezquite chileno, olivo negro, pingüica, nim, moringa, mezquite regional y palo fierro. Sin embargo, pues si vemos a nuestro alrededor, a lo mejor y no fueron tantos, ¿no? También comentan que hay 7 pulmones en la ciudad. Y aquí yo creo que tú me pudieras corroborar si es cierto, que el Parque Madero, el Parque Pitic, Parque Bugambilias, Plaza Carmen Cerdán, Plaza Altares, Parque Copacabana y el Parque Nacameri son los 7 pulmones que se tienen identificados en Hermosillo. Bueno, me suenan algunos, ¿no? Del estudio, porque los revisamos pues prácticamente todos, ¿no? Pero sí hay algunos que, por ejemplo, yo me acuerdo particularmente del Parque Madero, ¿no? Que tiene 68% de cobertura vegetal, es el que tiene mayor conteo de árboles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y se identifican, ¿no? Plenamente, ¿no? Una cosa también curiosa que nosotros encontramos, porque también estudiamos el efecto de isla de calor urbana y en toda la ciudad de Hermosillo, ¿no? Y que se relaciona directamente con la cobertura vegetal. Y una cosa curiosa es que nos empezaron a aparecer todas las canchas nuevas con pasto sintético como pequeñas islas de calor. Es decir, tú, por ejemplo, en la mía de la universidad tienes un anillo fresco y ves exactamente todas las canchas con pasto sintético, las ves irradiando calor, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos así como con una contradicción, ¿no? O sea, ¿Qué ha sido de una de las estrategias más utilizadas para, en cuestión de que se vea bonito, se utiliza el pasto artificial? Sin embargo, pues genera mucho calor, ¿no? Yo creo que sentarse ahí a jugar yo debe creo que hay ser. un efecto psicológico, perdón, ¿no? De verlo verde Sí, otra cosa en la que voy a insistir, en la que yo quiero insistir es, lo dije la vez pasada que me invitó Luis Alberto, es en la famosa ley árbol. Recientemente tuvimos un incidente ahí por el Boulevard Morelos que se mediatizó. Entonces, a mí mi primer trabajo fue en Semarnat. Y cuando yo trabajaba en Semarnat, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, recibíamos llamadas de personas diciendo que se estaba derribando un árbol, pero legalmente nosotros en ese tiempo no podíamos Interceder. elaborar un oficio y enviárselo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. O sea, porque las leyes, el manto protector de las leyes federales, sea la ley de medio ambiente o sea la forestal, se acaba en el ámbito urbano, ¿no? Y eso todavía se quedó más claro con las reformas nuevas que le hicieron a la ley forestal. Más clarito quedó, no tocar lo urbano. Pero esta ley árbol que se promovió aquí en el Congreso del Estado, que hay muy poquitas en México, hay muy poquitos estados que tienen ley árbol, y creo que son 5 o 6. Ahí sí prohíbe el derribo de cualquier árbol, o sea, el que sea. O sea, es muy común que uno va por Hermosillo caminando por las calles y ve que están derribando un árbol. Y no nomás eso, la misma ley dice que es obligación de los ciudadanos hacer denuncia, del derribo de árbol, ¿no? Entonces, yo siento que es una ley que no se ha reglamentado, como muchas leyes que están pendientes ahí de que el Ejecutivo elabore el reglamento. Que ni saben qué hacer. Y se tiene que partir de ahí. ¿Por qué? Porque en las ciudades de países desarrollados, los árboles son activos de la ciudad. Así como una banca, como vandalizar una banca o vandalizar un poste de alumbrado público, el árbol es considerado un activo natural que nos está brindando un servicio ambiental a todos los que vivimos en ¿Cuánto es el déficit de árboles que tiene Hermosillo? ¿Se puede decir? ¿Cuántos árboles le faltan a Hermosillo? No, bueno, mira, te lo puedo decir en términos de cobertura vegetal. Por ejemplo, yo sé que andamos por el orden del 12 y yo sé que, por ejemplo, ciudades como Phoenix se han puesto una meta de llevárselo hasta el 25%, ¿no? Entonces, yo siento que esa es una meta tangible que deberían de ponerse las administraciones municipales, de decir, tenemos tanta cobertura vegetal en general, en banquetas, jardines, parques, todo, y nos las vamos a llevar a 15 a 20%. Es decir, que cuando volvamos a hacer un análisis,
satelital otra vez, así, 10 años más, que se vea un Hermosillo más verde en general, ¿no? Y los parques también, es decir, los parques que tienen una cobertura vegetal del 27 nos los vamos a llevar a 50, ¿no? Y obviamente esto que vemos denota pues a lo mejor una falta de planeación, ¿no? Porque todos sabemos que los árboles tienen una vida productiva y en cierta forma ya debería haber un plan de decir, este árbol está ya cumpliendo su ciclo y, y vamos buscándole un reemplazo, ¿no? Vamos poniéndole un reemplazo ahí a un ladito para que cuando salga, quede el otro, ¿no? Bien, entonces ya sería la autoridad que nos dijera, la municipal, ¿no? ¿Cuál es el déficit, por ejemplo? Así es, porque si bien tienen un conteo de los árboles que siembra el ayuntamiento y más o menos te señalan cuáles son los tipos de árbol que se han puesto, pero no se especifica los lugares en donde ¿Dónde? fueron puestos, ¿no? Entonces esto habla un ¿Cuántos poco son? ¿Decías? del año pasado, perdón, de 2017, habla de que sembraron 25,000 árboles en la ciudad. Pues ¿dónde están, no? Así es. Yo vi algunos olivo negro, que son unos árboles que podemos encontrar que tienen un tronco flaquito con una hoja chiquita. Vi algunos por el Boulevard Morelos, ¿no? Sin embargo, un punto interesante que yo te quería preguntar es la falta de cultura de regar con aguas tratadas, porque lo que señala Rogelio Molina, quien consulté para el tema de la falta de vegetación en Hermosillo de 10 años a la fecha, me dice que la escasez de agua fomentó que muchos de los árboles murieran y que muchos de los que se han sembrado pues no se hayan dado. ¿Por qué? ¿Qué tanto podría mejorar nuestra ciudad si se implementara pues el recicle de agua para ahora sí que para abonar a la vegetación? Porque sí se empezó a utilizar en el trienio pasado, ¿recuerdas? Sí, Empezaron a sí, sí, decir, yo ya, ese es de las pipas, ¿no? Empezaban en el trienio pasado, de hecho, o lo presumieron de que parte del agua tratada, porque fue cuando se vino la crisis de los altos costos, es que sí empezaron a utilizarla. Más bien no sabemos cuánto y si se sigue utilizando. ¿Se seguirá Eh, utilizando? yo pedí información a finales del trienio pasado y me dieron la información debidamente circunstanciada de cada pipa, vamos, que sale por las garzas que le llaman Ajá. ellos, ¿no? Entonces, la verdad, no le he analizado lo suficiente para decir qué tan suficiente es esta agua. Lo que sí me da la impresión de que debe de ser una forma muy cara de regar las áreas verdes por los costos que debe de implicar, ¿no? Pero Pues que era una forma de utilizarla, dijo, de justificar sí, también, o sea. otra cosa. El parque con mayor cobertura es el Madero, pero tengo entendido que el Madero sí tiene línea morada, que le llaman, es decir, sí se riega con agua tratada, ¿no? O sea, según los datos que me dio Agua de Hermosillo a finales del trienio pasado, ¿no? La otra cosa, si bien es cierto que las especies nativas no son tan, digamos, grandes y como los yucatecos y todo eso, sí realmente contribuyen a crear ambientes con confort térmico. Y el ejemplo que yo pongo siempre es el del Colegio Sonora en la Plaza Hidalgo. Es decir, en la Plaza Hidalgo no hay más que un arbolito de la especie de olivo negro, nada más. Todos los demás son mezquites. Y yo considero que todo ese corredor de la Plaza Hidalgo, a excepción donde está el monumento de Miguel Hidalgo, es un lugar muy agradable, ¿no? O sea, siempre hay mezquites que entrelazan sus copas y genera un túnel de sombra y un túnel de frescura, ¿no? O sea, entonces siento yo que tenemos que irnos por una opción sostenible, porque vamos a seguir teniendo problemas de agua y vamos a seguir, y si nos ponemos en los supuestos del cambio climático, vamos a seguir teniendo olas de Si calor. no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Si no lo hacemos de aquí a cuántos años, por ejemplo. Para ir advirtiendo. Pues Si no rescatamos los árboles. Pues obviamente vamos a empezar a tener problemas hay muchos problemas. O sea, número uno es la temperatura, o sea, la resiliencia a las olas de calor. Número dos, los árboles hacen lo que se llama dilación térmica, es decir, una lluvia va a causar mayores inundaciones. Sí. Y lo tercero, la calidad del aire, ¿no? Que es algo que es una dimensión que yo sé que la Universidad del Estado de Sonora la estudia, pero siento que no se ha visibilizado lo suficiente, ¿no?
pues ojo con todo lo que puede venir, si no lo atendemos. Voy a volver con Rogelio Molina, que es el dueño del vivero o Jardines y Selva, para que nos explique, igual si gustas quedarte y para conclusiones, o si tienes que ir como gustes. No me quedo. Bien, volvemos y comentarios del auditorio. ¿Qué opina usted? Aguas, en verdad, se está poniendo complicado esto.